Bien hallados y queridos suscriptores. Lo primero de todo es... Perdón, se me ha olvidado. Se me había olvidado lo más importante, que era el libro, claro. Pero vamos, no siempre voy a tener los libros conmigo, eso sí que les quiero decir personalmente. No siempre tendré, pero bueno. A ver qué tal, si sale... Ups. Sí, eso era lo que quería, que saliera. Hoy Pierce está debajo sosteniendo ciertamente el libro. Lo primero de todo es, como me ha corregido mi buen suscriptor y el señor Javier. El señor Javi me ha dicho ciertamente que me he equivocado. No era ciertamente el lector empedernido, sino el lector impenitente, el que había hecho el vídeo de Robert Hugh Benson. Le pedimos mis disculpas y por favor vayan a ver su vídeo de El Señor del Mundo, que también es muy interesante ese vídeo. Eso es lo que se les quiere decir. Yo acabo de verlo hoy. No he podido ciertamente todavía ver el vídeo de mi amiga Olguita en el canal del tío Alberto. Bueno, sí, lo he visto, pero no... Lo he visto, pero no quiero decirles que quiero verlo otra vez, el vídeo de mi amiga Olguita en el canal del tío Alberto. Por cierto, que hay noticias sobre el Real Madrid, pero ese tema ya lo hablaremos ciertamente. Es un tema del que ya hemos hablado en mi canal, en el canal del tío Alberto, en tío Alberto Real. Eso es lo único que se les puede decir personalmente a ustedes. Y tengo una mala noticia. Muy posiblemente tenga que borrar el último vídeo que hemos hecho, ese vídeo hablando ciertamente de quién era el mejor dramaturgo francés del siglo XVII, si era Jean Racine, si era Pierre Corneille o era ciertamente Molière. Se ha de borrar porque yo tenía la sensación de que el profesor había escrito lo que había escrito en su carta en serio, pero parece ser que lo que había escrito ciertamente parafraseando a Warnie Hamilton Lewis, o sea, el hermano de C.S. Lewis, lo dijo en tono, en realidad, Warnie lo escribió en tono irónico, y lo escribió en un tono irónico. Yo cometí el error de pensar que el profesor me ponía eso porque verdaderamente se creía ciertamente lo que había escrito, pero parece ser que no era así ciertamente. Y yo de verdad, oye, si eso va a enfadar a mi amigo, el profesor, yo espero la respuesta. Si el profesor dice que se ha de borrar el vídeo y dejar solo la crítica correspondiente a Thalía y quitar ese tema, yo lo hago, ciertamente. Si se ha sentido molesto o le ha disgustado esa parte, yo lo siento. Ya sabéis el gran respeto que siento por el profesor. Podemos discrepar, pero lo que se les quiere a ustedes decir que primero es la justicia y la conciencia. Y sobre todo no ofender a la gente y más a los amigos. Eso es lo que es lo más importante de todo. No se debe ofender a los amigos. Pero bueno, yo ya os lo digo, si el profesor me lo pide, estoy dispuesto a sacrificar mi vídeo. 43 visualizaciones ha tenido, porque lo más importante, ciertamente, mis queridos y bien hallados suscriptores, es hacer lo que está bien y un acto de conciencia. Si esto ha ofendido, yo lo siento, yo de verdad es que tengo un gran problema y eso se lo debo decir a mis suscriptores. Y lo saben mis amigos del canal del tío Alberto, que capto muy mal las ironías y no sé si verdaderamente cuando una persona está hablando en serio o cuando está hablando en broma. Yo tengo ese defecto muy grave, lo siento. Y les pido perdón ciertamente. Porque yo tengo ese defecto, lo siento y se les pide mil disculpas. Lamento ciertamente haber malinterpretado al profesor. Hombre, lo que sí estoy de acuerdo es que él considera, y eso sí que no es un fallo, que él prefiere a Molière primero, a Racine segundo y tercero está Corneille. Yo lo digo y yo ciertamente lo respeto. Ya se dijo una cosa, que Molière había tenido una puntuación menor a Racine porque a Molière se le había leído más que al propio Racine. De ahí que por eso tenga peor nota. O sea, Molière un poquito menos, unas décimas menos, una o dos. Uno tiene 3,65 y el otro 3,67. Bueno, y mañana, por cierto, también me reuniré, así que hoy no podré dormir mucho, pero mañana no podré, desgraciadamente, echarme la siesta, que era algo que me encantaba. He de dejar de ser un señor bolsón y
y hacer frente a mis obligaciones y mis deberes. Mañana tengo un compromiso y tengo que estar también a las 5 con la Sociedad Católica Española de Tolkien. Se intentarán corregir los fallos que se cometieron en el primer encuentro y también, y bueno, y si me dan permiso, podré contar ciertamente todo. Podré contar todo lo que ocurra en esa reunión. Eso es lo que se les quiere contar a ustedes, mis queridos suscriptores. Y bueno, lo que se les quería decir ya para empezar la reseña de Atalía, era muy importante tratar este tema. Lo que se les quería decir, mis queridos suscriptores, es que era muy importante lo que había contado y lo que muy posiblemente me vea obligado a borrar si el profesor no lo permite. Si el profesor no da si el profesor no indulta a mi último vídeo, lo tendré que borrar, pero era importante para que vean ustedes el contexto de la obra. Vamos a ver, esta obra se la había encargado, no sé si era Esther o esta, se la había encargado la amante y la esposa y la última esposa de Luis XIV, parece que se casaron morganáticamente. Luis XIV y Madame de Maintenon, dicen las malas lenguas que cuando estaba muriendo le dejó, lo abandonó y se llevó todas las joyas. Madame de Maintenon, vaya bichillo. Eso dice mi padre, pero claro, si lee a las fuentes hostiles, cualquiera se lo cree. Bueno, también se contaban cosas muy malas del padre Lachaise, así que yo, desde luego, digamos que prefiero ser benéfico. Al fin y al cabo, quienes lo cuentan son las personas por las que siento un gran rechazo, pero claro, también es verdad que los enemigos a veces nos avisan, ciertamente. Esta obra es una maravilla porque lo que en realidad hace es contarnos un episodio que ocurre en el segundo libro de los Reyes o en el Paralipómenos, ciertamente. Eso es lo que se nos cuenta. Ya saben que el primer libro de los Reyes cuenta, me parece que el inicio del reinado del rey Saúl del rey Salomón, y finaliza ciertamente con Elías, con el profeta Elías siendo ascendido ciertamente a los cielos, y su labor es continuada por el profeta Eliseo, ciertamente. Ya hablaremos porque de ese tema vamos a hablar. Yo siempre lo he dicho una cosa, y es algo que me he peleado mucho bueno, digamos que no me he peleado, pero ciertamente yo he discrepado. Por ejemplo, cuando César Vidal reunió ciertamente una lista de los mejores libros, a mí me cabreó y me ofendió una cosa, que siendo el protestante no se diera cuenta de una cosa, algo que a mí me enfureció bastante. No considerar a la Biblia como uno de estos grandes libros. Es que la Biblia no solo es un libro de fe, y tampoco es únicamente un libro histórico. También la Biblia es una obra de arte, una epopeya digna y superior para mí a la Odisea o, por ejemplo, a Gilgamesh o al Beowulf o a o al Orlando, y no hablemos del Orlando Furioso o de la Jerusalén Liberada. Es un libro dignísimo y grandioso y yo lo recomiendo. De hecho, tuve una crítica con mi amigo Jorge Saiz Criado, se enfadó porque consideraba que no estaba bien, que el libro de la Biblia era muy complicado y que no estaba bien, que yo si tuviera hijos yo se lo leyese, que no era algo que los niños pequeños leyesen, pero yo cuando era niño, ya con 9 años, ya la cogía y, por ejemplo, ahí me cogía el libro de los jueces y veía ahí las batallas que libraba Sansón contra los filisteos con la quijada, y hasta me creía el número de muertos. Mis amigos me lo ponían en duda. Me decían que no era posible, que no se podían creer que Sansón hubiera matado a tanta gente con una quijada de burro. Pero yo sí, y me lo sigo creyendo ahora. Y con 43 tacos me lo sigo creyendo. Y eso es lo que quiero decir. El rey Sansón, que es de la tribu de Dan, no se me olviden ustedes. Esa tribu que no consiguió, por desgracia, conseguir y asentarse en el territorio. Ese tema lo sabe muy bien. Esta crítica es muy interesante porque, entre otras cosas, va a hablar de un tema muy interesante, como es el tema de la historia sagrada, algo que se daba muy bien, que nuestros padres, que por lo menos mis padres y mis abuelos estudiaron maravillosamente, y que por desgracia es algo que desde el Concilio Vaticano II se ha hurtado a las jóvenes generaciones, o mejor dicho, digamos que ha decaído la maravillosa enseñanza de esto. Y eso es lo que se les quiere personalmente decir. Ha decaído ciertamente la enseñanza de esta materia, de la historia sagrada y de la religión, y también
y también la catequesis. Esto es lo que se tenía que dar en catequesis y que por desgracia no se da. Yo por lo menos no lo tuve, eso es lo que se les quiere decir. Mucho que últimamente las catequesis han degenerado en mucha autoayuda, mucha moralina, pero no te hablan de nada, no estudias ni fe, ni la historia de la iglesia, ni nada. Te lo tienes que estudiar todo por ti mismo. Yo tengo un problema. Este libro, vuelvo a repetir que ha habido autores que, por ejemplo, es muy complicado y yo creo que tiene un problema novelar episodios de la Biblia, ciertamente. Es muy triste que se novelen tan poco. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo ya sí que tiene más difusión. Se debe decir una cosa, que, por ejemplo, en la Inglaterra protestante estaba muy mal visto y se consideraba como idolatría esto de escribir novelas y libros. Bueno, hombre, Milton, por ejemplo, escribió Sansón agoniza, por ejemplo. Así que no debía de estar tan prohibido, pero, por ejemplo, en el teatro no se podían representar obras de teatro. Miremos las críticas que tuvo el propio Oscar Wilde, por ejemplo. El propio Oscar Wilde al representar Salomé, aparte de que Oscar Wilde hizo otra cosa también que, en fin, muy discutible, como era ciertamente hacer que Salomé se enamorase del Bautista. Por Dios, señores, lo inmoral no es que Salomé se enamore del Bautista, lo inmoral es que el Bautista la corresponda, hombre. Eso es lo que íbamos a decir. Lo inmoral es lo contrario, que sea que le corresponda, que se entregue a él. Ya hablaremos porque de este tema vamos a hablar también de dos mujeres muy pecadoras y muy malvadas en esta obra de teatro. Por desgracia, ciertamente Goodreads me pasaba solo las versiones de los libros históricos. Creo que los tengo por ahí arriba, pero vamos, ya por no mirarlo. Me pasaba solo las versiones de los libros históricos de la Biblia, me pasaba solo las versiones protestantes. ¡Que no! ¡Que soy católico! ¡Que no soy protestante! ¡Maldita sea! ¡Pásame la versión católica de los libros! Sí, exacto. Sí, ya he hecho un poco el tonto y ya ciertamente he relajado la tensión con mis suscriptores, así que, exacto, pasadme la versión católica de los textos. Eso es lo que se les quería decir personalmente. Ha habido grandes escritores como el peruano Ricardo Palma, mi padre tiene sus obras en el desván arriba, y también, por ejemplo, un escritor muy interesante, Henry Daniel Robs, que hizo, por ejemplo, un libro hablando de la historia sagrada que yo tuve el honor de leer. Y tenía una novela también, Muerte, ¿dónde está su victoria? Pero eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso es lo que se les quiere decir, es sobre todo las fuentes que hay. Para llegar a conocer un poco la obra de Atalía, primero hemos de hablar de cómo se llega a la situación, y hay que hablarlo. Y este vídeo en parte lo he hecho por una razón, porque sabía que al tío le encantaría, y yo lo siento, aquí como no voy a ofender, bueno, sí, me voy a meter con George Soros, pero aparte de eso, este vídeo, lo siento, a no ser que me lo quite YouTube, no lo voy a borrar, eso sí, eso se le quiero decir a mis suscriptores. Sabiendo eso, pues quería que este vídeo lo voy a hacer precisamente porque sé que al tío le va a encantar este vídeo, porque vamos a hablar de la historia de su pueblo, vamos a hablar de los judíos, y cómo gracias, y cómo también es nuestro pueblo indirectamente, porque ciertamente su herencia llega a nosotros, ciertamente. Para llegar a comprender el episodio de Atalía se tiene que tener en cuenta una cosa. Esta mujer, Atalía, ya se había casado con el rey Joram, había tenido un hijo llamado Ococías y había matado ciertamente a todos los herederos del linaje davídico. Pero ojo, era el linaje davídico, pero también estaba el linaje de la casa de Onrí. Eso es lo que se les quiere de ustedes decir. Pero bueno, para que me entiendan un poco y para contextualizar los hechos, creo que es muy importante. Espero que Jaime no se me enfade, porque él querría que empezase a hablar de la obra, pero no, es que es importante. Yo quiero decirles, además, esto es una catequesis visual para que ustedes lo comprendan, ciertamente. Quizás a lo mejor yo no pueda dar catequesis, pero lo que sí puedo es enseñarles un poco la doctrina y la moral a los niños. Eso es lo que se les quiere decir. Pero no, este vídeo tampoco es para niños, pero sí, yo ya les he dicho que si quieren ver mis vídeos los niños, que los vean acompañados por sus padres, por si digo alguna cosa impropia. Eso es lo que se les debe decir. De hecho, la historia no empieza bien, o sea, empieza con Salomón, que ya vimos que Salomón empezó muy bien gobernando, pero cometió el error ciertamente de dejarse, o sea, cometió el error
él a un calzonazo y dejó que las mujeres ahí le dijeran a qué Dios tenía que adorar. Y así se fue introduciendo los cultos paganos en Judá, en el reino de Israel, que todavía estaba unido. Lo que se les quiere decir al meter a los cultos a las Astartés y los Baales, a ver, se seguía adorando a Dios, pero había tolerancia con respecto. Eso es lo que se tiene que decir, ciertamente. Había tolerancia. Esto hay que decirlo porque cuando lleguemos al Reino del Norte las cosas van a cambiar. De hecho, sufre, por esta razón, Dios le retira su favor y le castiga, no a él directamente en vida por el amor que había sentido por David, su padre, pero envía a un profeta llamado Agias que separa las no sé cuántas, corta no sé cuántas, corta una tela en 12 partes y le deja 2 al otro y otras 10. Esos 10 pedazos, cada uno significa cada una de las tribus que había en el reino de Israel. Hay una tribu, que es la tribu de José, que no existe, que son 2 subtribus, que son la de Efraín y Manasés. Manasés, de hecho, era la tribu más grande que el reino del norte. Eso es lo que se les debe decir. La tribu del sur, ciertamente, las tribus que permanecerán fieles al rey Roboam, el hijo de Salomón, van a ser Judá, Leví y Benjamín. Como pueden ustedes ver, no son 2, sino 3 las tribus. Eso es lo que se les quiere. Y es que, hombre, hubiera sido muy gordo que Leví desertara, porque era la tribu sacerdotal y que va a tener en este drama de Gasem, va a tener ciertamente un papel determinante en la historia, ciertamente. En cambio, el otro reino, ya quiero decirles una cosa, que el tema fueron los impuestos, o sea, le dijeron los representantes del pueblo de las otras 10 tribus fueron a ver a Roboam y le pidieron que bajara los impuestos y que se mostrara más clemente y más flexible, pero él decidió endurecer los impuestos y obligar al pueblo a trabajar. Bueno, ya les había advertido de los riesgos de tener una monarquía el profeta Samuel, eso es lo que se les debe decir, pero el pueblo lo desoyó, el pueblo quería imitar a los otros pueblos y quería ser un rey. De hecho, el rey en un principio se veía como un sustituto del propio Dios y no era una solución que favoreciera, por ejemplo, el último juez, que era Samuel, no era una solución que fuera muy de su agrado, el tema de la monarquía. Ojo, Aristóteles, en cambio, defenderá esa fórmula de gobierno como la mejor, aunque la más mala si se tuerce también, ojo. Eso se les debe decir a ustedes. Jeroboam, vamos a ver, como lo que ocurre ciertamente es que la becha estalla cuando el recaudador de impuestos de Roboam, Adonicam, es asesinado, ciertamente por la tribu. Entonces estos coronan a un enemigo de Salomón, al Jeroboam. No sé por qué en la miniserie lo presentan como si fuera el arquitecto que hubiera edificado el templo de Salomón. Parece ser que eso no es cierto. De todas formas, ese Jeroboam, sabiendo que ciertamente y teniendo miedo ciertamente de que Roboam pudiera atacar al reino del norte y sabiendo que la gente del pueblo de las 10 tribus podría bajar porque el templo lo seguía teniendo Roboam. Al templo lo que hace es construir unos altos en Betel. Dios le había prometido, decía que el gobierno o sea, que la dinastía de Jeroboam sería transitoria y que verdaderamente en quien confiaba en la dinastía davídica, ciertamente. Pero si se portaba bien, la dinastía de Jeroboam sería renovada y duraría más tiempo. Pero de Jeroboam, desde el principio, desoyó los mandatos del Altísimo, de Dios, o sea, del Eterno, desoyó sus mandatos y decidió edificar una imagen de un becerro, ciertamente, en Betel, para que la gente así no fuera a adorar a Dios al templo, no fuera a adorarlo. Y esto, bueno, esto desencadenó una tragedia, un tema ya saben, sí, se destruyó la imagen, no sé qué, el profeta, pero esto hizo una cosa, Jeroboam se pasó todo el reinado huyendo. Y eso que el reino del norte tenía más habitantes y era más rico. Pero es muy interesante este tema porque el reino del norte es una muestra de aculturación y de decadencia, es una pura decadencia. Un reino que lo tiene todo para mantenerse va, por ejemplo, decayendo y el pueblo se va envileciendo, y eso es lo que pasa. Cuando las élites están podridas, si el pueblo no reacciona, pasa lo mismo, se contagia de la maldad de sus élites. Y eso es lo que
ocurre en estos casos. En cierto sentido, se ve bien claro aquí. Esto es un caso como Will Durant de libro. Si queremos conocer cómo decae un pueblo, veamos el Reino del Norte. Es el ejemplo arquetípico. Ciertamente a Jeroboam le sigue ciertamente se muere su hijo antes del propio Jeroboam y luego le sigue Basa, que no es un gran rey, ciertamente. De hecho, Basa va a ser destronado por un general golpista llamado Zinri. Ojo, y en lugar las cosas de mejorar cada vez van empeorando. Lo que se les quiere decir que si el linaje de Jeroboam era malo, peor sería el de los siguientes reyes, de los generales golpistas. Zinri fue transitorio y efímero, y el siguiente rey fue Onri, que daría lugar a la famosa casa. Daría lugar a la famosa casa, ciertamente, sí, la casa de la que descendería el malvado rey Acab. Acab hace una cosa muy interesante y que, a ver, materialmente no está mal el reinado de Acab. Vuelvo a reconocer que la imagen que tenemos de Acab es la imagen de la Biblia y esa imagen es penosa, pero hay que reconocer que materialmente el pueblo no estaba mal y consigue una cosa. Acercándose al rey de Judá, que en este caso era Josafat, el reino del sur se llama Judá y el del norte se llama Israel. Eso se les debe decir a la gente. Sí, ya sé que la mayoría de la gente estas cosas debería saberlo, pero hablamos en unos momentos en que la gente tiene muy poca idea de estas cosas y que es preciso contárselo, como decía mi profesora Margarita Torremocha de Historia Moderna de España, como si no supieran nada en absoluto, dando a entender que la gente no tiene ni idea de lo que se les está hablando. Y contárselo como si se lo estuviera contando a gente analfabeta. Sí, es cruel, pero es así lo que se les quiere decir. Se lo he de contar así. Así, porque estoy seguro de que habrá gente que no tendrá ni idea de lo que se les está hablando. Hubo un momento en que antes me sabía todos los reyes de memoria del reino del norte y del reino del sur, y también gran parte de los reyes visigodos, pero ciertamente a mí se me han olvidado. A Jeroboam le había sucedido Basa. Bueno, ya hablaremos porque también continuaremos un poco el linaje del sur, que es muy importante hasta llegar ciertamente al momento que nos ocupa, hasta la llegada de Atalía al trono del reino de Judá, ¿cierta? Sí, hay que considerarla como reina. Aquí no hay ninguna ley sálica y las mujeres pueden gobernar, ciertamente. De hecho, en la época de la dinastía Asmonea habrá una reina, Salomé Alejandra también. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Lo que se les estaba diciendo personalmente, nos habíamos quedado con el bueno de Basa. Bueno, estábamos con el rey Acab. El rey Acab consiguió algo extraordinario y, aliado con el reino de Judá, consiguió derrotar a un enemigo poderosísimo. Estamos hablando del monarca siria Shurnasirpal, del periodo medio, ciertamente, del reino de Asiria. Era lo más poderoso que había, y este hombre consiguió derrotarlo. Materialmente no fue malo, pero como Acab hizo algo así, ya estaba corrompido hasta la médula, y encima hace algo malísimo, que es casarse con una mujer malísima, el ejemplo de la femme fatal por excelencia. En este caso estamos hablando de la reina Jezabel. De la reina Jezabel, que será será el símbolo, la alegoría de la mujer malvada. Eso es lo que se les quiere contar a ustedes, mis queridos suscriptores. Hay una novela no se la recomiendo, del señor Frank Slaughter, de Jezabel o el precio del pecado. Ciertamente también es la reina bíblica Jezabel, la maldición de Jezabel, creo que se llama la novela, The Curse of Jezebel, The Curse of Jezebel, donde se cuenta esto. Esa novela mi padre la leyó y me dijo que no era muy buena. Aparte se toma una licencia tremenda, como es la de enamorar a Jezabel del inexistente príncipe de Judá, Miguel. Esta que no existió, o sea, esta Jezabel, por ejemplo, era una princesa sirofenicia y lo que hizo, ya no había tolerancia, ya pasamos, o sea, ya sabían ustedes, y esto se los debe decir, que el pueblo, antes los judíos eran monolátricos, creían en un dios pero podían admitir dioses. Vean el episodio de Raquel, esa mujer tan traviesa que se casa con Jacob y lo que hace es robarle los ídolos a su padre, Labán. Al bueno de Labán. En el Génesis el Génesis es muy divertido, cruel pero divertido, y me encanta. No,
Lo que se debe decir, con Moisés el pueblo se hizo monoteísta, solo cree en un Dios y los demás dioses no existen o son malvados. Eso es lo que hay que hacer. Pues, y ahora hemos vuelto otra vez a una especie de monolatría con Salomón, ciertamente. Hemos vuelto a una simple... Hemos vuelto a esto, o sea, que creemos en Dios, pero ciertamente permitimos que los extranjeros adoren a sus propios dioses. Y incluso si hay alguien algún judío que quiera convertirse a esos dioses o que quiera prostituir a sus hijas con Astarte, ciertamente, o sacrificar a Baal o Melcar, que lo haga. Pues no, eso no está bien, porque son dioses malvados, ciertamente. Si ustedes creen, ¿por qué crees? Cuando se habla de prostitución idolátrica, yo creo que no es únicamente algo simbólico. Ciertamente es que verdaderamente tú, si tenías una hija virgen y creías en la diosa Astarte, tenías que meter a tu hija aquí en la calle, llevarla al templo y que se acostara con el primer extranjero que pasara por ahí. ¿De verdad creen que esto es una religión decente? Yo, para darme cuenta de lo malo que es el paganismo, tuve que leer una novela llamada Salambó, de Gustave Flaubert. Oye, Flaubert habrá hecho cosas malas, entre ellas Madame Bovary, que es una novela que, en fin, horrorosa, pero oye, al menos hizo un bien a la humanidad escribiendo Salambó. Ahí te das cuenta de lo malo que era, que lo malo que era el paganismo. Y no hablemos de dioses como Moloch, o Melec, o Milcom, o dioses como Quimos. Es que había los moabitas, por ejemplo, lo que hacían era coger a los recién nacidos y tirarlos por el fuego, para que vean. Y eso fue lo que hizo, por cierto, me parece que Manasés. Manasés, ya hablaremos un poquito de lo simpático de Manasés, ya se hablará, ciertamente, ya le llegará el turno, porque de eso se va a hablar, ciertamente. Se estaba diciendo, ciertamente, que con esta mujer se acabó la libertad de culto. O sea, ya no se adoraba a Dios. A partir de ahora, usted tiene que ofrecer, usted tiene que adorar a los dioses, a Baal y a Astarte. O sea, se acabó. ¡Hala! Y es que encima es proselitista. O sea, aparte de ser mala, es una mujer proselitista que imponía su religión por la fuerza y persiguió, por ejemplo, a los profetas fieles al Dios verdad, al Eterno o al Altísimo, los persiguió. Y es donde tiene lugar la contienda entre el profeta Elías y, por ejemplo, los sacerdotes de Baal, que acaba con la degollina de los profetas de Baal porque fueron incapaces de hacer que saliese fuego para calentar la hecatombe. Vuelvo a repetir que el problema no era únicamente la idolatría, sino también la inmoralidad. O sea, los ricos cada vez más, la usura se hace más poderosa, hay el desenfreno, la inmoralidad, hay más desigualdades entre ricos y pobres, cada vez se hacen cosas, la sociedad moralmente se va degradando, se van haciendo cosas, peores acciones, los crímenes aumentan. Es eso lo que queremos, sobre todo es eso, y eso está fomentado por una religiosidad malvada y perversa, como era la idolatría, y eso es lo que ocurre, ciertamente. Sin embargo, el profeta Elías se cansó, ciertamente ocurrió algo tremendo, o sea, el rey Acab quería poseer la viña de un tal Nabot. Nabot no se la vendía, y entonces la Jezabel acusa injustamente de algo que no ha cometido a Nabot y lo lleva ahí para que el pueblo lo lapide. Y el tío y el rey se quede con la viña. Y entonces esto ya cabreó por fe al profeta Elías, que hace dos cosas. Bueno, este hombre ya había huido de Jezabel y no sé cuánto, pero lo que hace es ciertamente ordenarle a su discípulo Eliseo que entronice a Hazael hasta ese momento. Habían tenido que ver con Ben-Hadad y había llevado Ben-Hadad, el benigno rey Ben-Hadad, que había llevado la peor parte frente a Acab y ciertamente Josafat, y ponen ya a alguien de línea dura como Hazael. Y hace otra cosa, entronizar a otro rey. O sea, en este caso estamos hablando de Jehú. Jehú, por ejemplo, dará lugar a las compañías de Jehú en la Revolución Francesa, que se dedicaron a perseguir a los revolucionarios, o sea, a los jacobinos, los compañeros de Jehú, o sea, los compañeros del Sol y de Jehú. Dumas me parece que les dedicó una novela a esta gente. Lo que se les quiere decir, por ejemplo, es esto, ciertamente. Entonces,
este Jehú, y esto es muy importante, hace una cosa. Todos los que no ha matado Hazael, pues resulta que él va y asesina ciertamente. A ver, se debe decir que Acab había muerto en una guerra, luchando contra los sirios. Había muerto. Y le había sucedido a Ococías, y este tío va y se cayó y huyendo de sus enemigos se cayó por la ventana y pide a Elías que vaya a curarle, pero se niega. Y entonces se va y huye, y entonces cuando asciende a los cielos, vamos. Eso es lo que pasa. Y entonces todo ocurre ya con el rey Joram. Joram es el hijo de Ococías, ciertamente. Y no confundir con el otro Joram, de Judá, con el que se va a casar Atalía. No son lo mismo. Joram es el hermano de Atalía, es decir, eso es lo que se les quiere decir. Y también, ojo, llegó a vivir con Josafat. O sea, Josafat llegó a vivir bastante tiempo, ciertamente. Pero entonces este Jehú exterminó, por ejemplo, a Joram y a todos sus hijos. Y Jezabel tuvo un destino terrible. Se estaba maquillando, el otro la mató, la tiró por la ventana, parecía que se había muerto, y los perros. Y luego resulta que, como anunció el profeta Elías, los perros se la habían comido. ¿Ven qué mal rollito da todo esto? Pues sí, se la habían comido. Eso es lo que había pasado ciertamente con Jezabel. Y bueno, ya a partir de ahí, pues llegó la dinastía de Jehú, que fueron cuatro reyes. Joás, no confundir con el protagonista, con el rey Joás de Judá, no confundirle con él. Luego viene Jeroboam II, que reina muchísimo y es el rey más próspero y floreciente. Eso sí, en el reino del norte no hay ningún rey recto ni justo a los ojos de Dios, ninguno. Eso es lo que les quiero decir, no hay nadie, nadie. Y luego está Zacarías, y Zacarías, bueno, tendría un mal destino, Zacarías, pero ya hablaremos. Y ahora vamos a hablar de lo que estaba pasando en el reino del sur, el reino de Judá. Ya hemos visto lo que le había pasado a Roboam. Había intentado reconquistar el reino del norte, pero los profetas dijeron que que evitaron la guerra civil contra el reino del norte y disuadieron al pueblo al reino de Judá de atacar al reino del norte. Pero con el siguiente hijo, Abías, de Roboam. Por cierto, Roboam le pasa una cosa también tristísima, que el faraón de Egipto, Sesac, por ejemplo, le atacó, y eso llevó a Spielberg, por ejemplo, a hacer la película de El Arca de Indiana Jones en busca del arca perdida. Nace de este episodio esto, por ejemplo. Parece ser que el arca, quiero creer que fue ocultada, y esto lo cuenta también Michael de O'Brien en Los ríos de Babilonia, fue ocultada ciertamente por el profeta Jeremías. Pero eso sí, le robó todo. Pues Sesac, que era un reyezuelo, le robó todo. Que no era un gran faraón, sino un reyezuelo, le robó todo. Y tuvieron que cambiar los escudos de oro por de bronce, para que vean. Fue sucedido por Abías, y luego llegó un rey muy bueno llamado Asa, que no gobernó nada mal, pero Asa, me parece, no sé si fue él el que pidió ayuda, en lugar de confiar en Yahvé, en Dios, confió en. Bueno, es que no hay que no mencionar el nombre. Pidió ayuda ciertamente se fió más de los médicos, pero bueno. A Asa le sucedió también otro buen rey, Josafat, pero Josafat cometió un error: normalizar las relaciones con el reino del norte y casar a su hijo con Atalía. Es la hija de esta mujer tan mala, de Jezabel. No podía salir nada bueno. Luego resulta que Joram tiene un hijo llamado Ococías, que a Ococías también se lo carga Jehú. O sea, estaba ahí visitando al Joram, y va y se carga a Joram, a Ococías, el hijo de la otra. O sea, y luego ya viene esto. Y entonces ya es cuando empieza la acción de esta historia. Ya vemos que lo primero que hace la señorita Atalía, la reina Atalía, es ciertamente coger a todos los hijos y matarlos. Pero se dejó uno, que fue salvado por la princesa Josabá. Tanto el sumo sacerdote Joyadá, que aquí va a tener el nombre de Joaz, ciertamente, lo que hace el rey lo que hace Joyadá, ciertamente, o Joaz, vamos a llamarlo Joaz, y a Josabá vamos a llamarla Josabet. Lo que hacen es ocultar al chico, al único superviviente, que se va a llamar Joás, pero va a recibir aquí el nombre de Eliakim. Esta novela, vamos a empezar con los personajes benéficos y con los maléficos, ciertamente. Los personajes benéficos tenemos a Joaz, que es el más recto y más puro, mejor. Tenemos a Josabet,
tenemos a Joás, el rey, que aquí también recibe el nombre de Eliakim, y los hijos se llaman, al tío le va a encantar, los hijos de Josabé y de Josabá y de Joyada, que están casados, se llaman Zacarías y Sulamita, que son los sobrinos, o sea, son los hermanos, los primos de Joás, o sea, eso se debe decir, son los primos. Y luego están, por ejemplo, pues sí, los sacerdotes del reino están los sacerdotes de la tribu de Leví, que son Ismael, que bueno, Ismael es el nombre que va a también tener el hijo que Abraham va a tener con Agar, le estoy explicando. Y luego está Azarías. Azarías es el nombre de un rey. No se sabe si es el rey Ocía, me parece. Es que no se sabe. Es que yo hay un momento en que me lío, ciertamente. No sé, pero es un rey que dura 50 años y creo que era leproso. No, no sé. No me queda bien claro el caso de Azarías. Y luego, bueno, pues hay un general que se llama Abner. Abner era el nombre que tenía, por ejemplo, el general de Saúl, que luego hay un momento en que parece que va a desertar y como Joás, esta vez el general de David, no confundir con este rey, como Joás recela de él, lo que hace es matarlo para que no le haga la competencia. Eso es lo que le quiero decirles. Y eso enfureció mucho al rey David, que ya se la tenía, ya se la tenía preparada al bueno de Joás. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego por ejemplo, hay otros personajes. Ya ante los malos tenemos a la reina Talía, tenemos a Matán, al personaje de Matán, que este personaje en realidad sí que aparece en la Biblia y era el sacerdote politeísta, o sea, porque ya también había intentado ahí imponerse la idolatría, el culto a Baal y a Astarte, por ejemplo. Se había intentado imponer, ciertamente. Y bueno, hay algunos personajes como Nabal, que es el informante de Matán, por ejemplo, o Agar, que es una dama de la compañía de la princesa, de la reina Talía, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, la obra de teatro empieza bueno, pues con Joaz, Joaz, que no tiene nada que ver con el ateo que debatía ciertamente ciertamente con los grandes, que debatía ciertamente, hay que sacar a Pierce, ya sabéis, Pierce tiene que tener su aparición también, pues aparece en este libro Joaz. Joaz era también, había un Joaz que era un famoso ateo, que era un famoso defensor del ateísmo y que debatía con muchos de los escritores católicos que aparecían aquí y que al final se acabó convirtiendo. Este Joaz es una persona noble, íntegra y el sumo sacerdote. Es una persona noble, íntegra y absolutamente irreprochable. Estamos hablando de eso. Es una persona absolutamente irreprochable, el Joaz. Y eso, y es un. Es un personaje absolutamente perfecto, sin ninguna falla, y un hombre que tiene una visión providencialista de la historia. Este es un tema muy interesante del que ya se hablará más tarde. Pues este personaje, bueno, es el que está protegiendo a su sobrino y su objetivo es restablecer el linaje davídico y lo está preparando y educando en la mejor tradición para que pueda volver otra vez, por ejemplo, pueda volver a restablecerse el culto a Dios, ciertamente, y tratar de ser un poco mejor que los reyes que le habían precedido, ciertamente, de eso se trata, ciertamente. Pero, y esto es un tema que, por ejemplo, va a generar, al profesor no le gustó este tema, esto no creo que el profesor me deje mal, considera que ciertamente le parece muy impropio que Dios le mande, por ejemplo, un sueño a Talía, y porque el profesor piensa una cosa, bueno, que le puede mandar un sueño y que Atalía puede hacer y matar a Joás y se acaba la obra de teatro y que no entiende por qué Dios puede avisar a Atalía. Pues yo sí que lo entiendo, ciertamente. Primero, y esto es una de las genialidades ciertamente que tiene la obra de Atalía, es muy interesante esto porque esto yo creo que Dios manda sueños porque también para probar a la gente. Eso es lo que quiero creer. Bueno, ya hemos hablado ciertamente en Roma Underground del tema de los sueños. El sueño siempre ha tenido. A mí, los sueños que yo sueño no me sirven para nada. Yo ya se les dirá una cosa, pero ya habíamos visto que, por ejemplo, himnos y tánatos, y luego había otra gente como Fantasio y el famoso Morfeo.
y que generalmente eran los transmisores y los sonidos, ya habíamos hablado de todo esto, y eran los que se encargaban, y generalmente los sueños eran una señal de Dios, generalmente, y se los enviaban los dioses a los mortales, ciertamente, y yo creo que se hace con un fin. Y no es un recurso ya manido. Por ejemplo, William Shakespeare lo utiliza, por ejemplo, con Julio César, para anunciarle, bueno, por ejemplo, le hace aparecer al fantasma de Julio César a Bruto, para decirle que va a morir en Filipos, con él y Casio. Pero también aparece con el Ricardo III. Él envía sueños tanto a Enrique VII como a Ricardo III. En un caso, como sabe que es malo y que su conciencia está embotada, en unos provocará terror y angustia porque es una forma de anunciarle lo que le va a ocurrir. Y en el otro estará tranquilo y asumirá porque sabe que ha hecho lo correcto. Y yo creo que por eso le manda el sueño. Y aparte, que esta no es una novela maniquea. Se debe decir una cosa, Atalía aquí no sale mucho, sale en esa escena donde aparece profanando el templo. En un principio, la idea de Atalía no era malvada, o sea, la idea de Atalía pues era, y esto es lo que se debe decir, y a mí lo que me gusta de esta obra de teatro es que no es maniquea, o sea, que no son personajes muy blancos, salvo Joaz, que es bueno totalmente, y un blanco purísimo, los demás son, y bueno, Matán, que es el malo malísimo, pero vamos, que Matán va a hacer las labores pues del hostigador, del matón, del acosador, hace eso, el hostigador, vamos. Y no hay personajes, o sea, la reina Talía no es malísima, o sea, no es coger, cuando ve que hay un sueño y cuando ve que hay un muchacho que parece ser que puede ser el que la haya, que vaya a derrocarla, no puede entender que sea un chico como este, que no ha salido del templo en toda su vida, el que vaya, suponga una amenaza para ella. De hecho, en un principio no intenta matar ciertamente a Eliakim o a Joash. Creo que uno de los grandes momentos es cuando la reina ciertamente, Atalía tienta al muchacho y lo hace como, yo qué sé, ¿se acuerdan la película de 300? Cuando ahí aparece Jerjes y empieza a tentar ahí a Leónidas, pues algo parecido. Lo que hace es un poco, y aquí esto nos muestra lo bien educado que está el muchacho por Joaz, o sea, para mí, o sea, aunque Joás parezca que es el personaje principal, ya luego hablaremos de Joás, de su destino, que empezó muy bien, pero al final no acabó del todo tan bien. Le pasa un poco como al rey Malcolm en esa obra de teatro de Shakespeare, que gusta a muchísima gente. Macbeth, a mí yo debo decirles que me encanta y hay un montón de versiones de Macbeth. Es una obra de teatro de Shakespeare que a mí me gusta muchísimo, ciertamente. Eso es lo que se les debe decir a ustedes. Pues bueno, vamos a ver. De todas formas, la reina no va a aceptar, dice que se lo piense y lo más interesante es que, bueno, va a tomarse, que mientras dura el periodo de reflexión, lo que hace es Matán es hostigar. Matán es, o sea, hay una cosa que yo creo que sí que es un defecto de esta obra y se debe decir ciertamente. El defecto de esta obra de Atalía es que mete mucho relleno, es que prácticamente no tiene mucho que contar. Lo que cuenta la Biblia es muy poco. O sea, el libro de Reyes 2 y Paralipómenos es muy poco. O sea, y tiene que añadirle cosas, tiene que meterle mucho relleno, pero ojo, en honor a la verdad no contraviene ni va en contra de la historia. Lo que cuenta podría haber ocurrido perfectamente. O sea, por lo menos mantiene la coherencia y el rigor histórico. No hay anacronismos, no hay falsedades, ni se inventa las cosas. Y muestra una enorme erudición y gran conocimiento de la Biblia. El propio Racine, o sea, una de las cosas que, por ejemplo, hace ciertamente, por ejemplo, nos cuenta, yo conocía a Coré, pero, por ejemplo, a Datán, por ejemplo, y a Biram, yo no los conocía, o sea, es que tiene unos conocimientos bíblicos muy altos, Rashid, eso sí que se les debe, y además está maravillosamente bien escrita, y es una obra de teatro que inspira fervor, es muy trascendente, inspira fervor, y es moralmente muy buena. Esta obra, ya que no sé si se les dijo, fue muy apreciada por François René de Chateaubriand, del que aquí ya se hizo un vídeo para hablar
tanto de René como de Atala. Se hizo un vídeo para hablar de para hablar de esas dos obras de teatro. Se hizo perdón, para hablar de esas dos novelas cortas que formaban parte de la serie de los Nabab. Se hizo un vídeo que yo les recomiendo, pero hay un libro muy bueno que no lo tengo accesible, por desgracia, que se supone que es el genio del cristianismo, y hay un capítulo que yo les recomiendo: la superioridad la superioridad de la literatura cristiana frente a la pagana. Yo les recomiendo ese libro, ciertamente, que lo compren, el genio del cristianismo, especialmente ese capítulo. Para mí es uno de los más hermosos que se han escrito, es una de las más bellas apologías, el genio del cristianismo, que se hayan escrito nunca, y yo se la recomiendo. Ciudadela la editó hace tiempo, eso es lo que les quiero decir. Es una joya, mi padre me la hizo leer y fue una de las cosas más hermosas que yo he leído, ciertamente. Yo la recomiendo muy vivamente, y yo creo que mis deseos de poseer a Thalía es porque mi padre la recomendó, y también lo hizo Chateaubriand. Y Chateaubriand tiene mucha razón, ciertamente. Me recomendó un montón de epopeyas cristianas y yo personalmente he hecho todo lo posible por leerla. Quizá a lo mejor me falte por leer La Mesíada, porque también tuve el honor ciertamente de leer El Paraíso Perdido de Milton. También tuve el honor de leerlo, se les debe decir a ustedes. Tuve el honor de leerlo también. Eso es lo que se les debe decir a todos ustedes. Eso. Y por ello es tan importante, o sea, es muy interesante porque también plantea dilemas muy interesantes, o sea, está el personaje de Joab, íntegro, noble, que no vacila, permanece fiel, o sea, que tiene una visión, como ya se ha dicho, providencialista. Y luego está, en contraste está su mujer, la princesa, Josabet, que es que esta ya mujer está más, tiene pues el típico temor, la reserva. Hay un momento en que planea una alianza, y este es un tema muy interesante. ¿Tenemos que confiar únicamente en Dios, o podemos confiar en los poderes temporales, o poner nuestra esperanza en líderes, en líderes seculares? Según Rasen, no, ciertamente. Según Rasen, tenemos que confiar en la providencia y en el propio Dios. Este es un debate que, por ejemplo, han tenido, por ejemplo, Rod Droher, por ejemplo, que apostató y se convirtió a la ortodoxia, y el Juan Manuel de Prada. Si, por ejemplo, Rod Droher había dicho que nos teníamos que apartar, y los cristianos teníamos que formar nuestras propias comunidades y no contaminarnos. Y en cambio, Juan Manuel de Prada dice que teníamos que ser activos en el mundo. Yo personalmente soy más del parecer de Juan Manuel de Prada, lo cual no quiere decir que haya un gran desapego y una gran desafección con los líderes y los gobernantes que hay actualmente. Es que es muy difícil encontrar alguno bueno. Sí, yo hay algunos por los que siento más una predilección, ya sabéis quién es. Mi elefante creo que os da una pista de con quién voy. Mi elefante Trumpy. También, pero vamos, no voy a despertar. Pero lo que quiero deciros es que en unos momentos en que parece que es Soros el que parece ser que está imponiendo a las personas que nos están gobernando, y que hay una gran desafección de los pueblos hacia los líderes que nos gobiernan, sobre todo en Europa occidental, una obra de teatro como esta es que es tremendamente, es enormemente actual y muy relevante por eso. Y también es que se plantea un tema muy importante, ciertamente. ¿Qué hay que hacer frente al tirano? ¿Qué hay que hacer frente al mal gobernante? Debemos aceptar sumisamente lo que nos proporciona, como por ejemplo hacen las tribus de Judá o de Benjamín, que en esta novela están adormecidas y están esperando acontecimientos, ciertamente. Están esperando a que ocurra lo que tenga que ocurrir, ciertamente. Y va a tener que ser los levitas, ciertamente, los que lleven todo el peso de la acción. O sea, el linaje sacerdotal. Aquí se ve el concepto de los elegidos. Esta obra, ya saben, el tema del providencialismo o sea, de la Jerusalén terrena contra la Jerusalén celeste, por ejemplo, ya lo trató San Agustín de Hipona, ya lo hemos dicho, y ciertamente es lógico que como jansenista lo tengan muy en cuenta. Ahí no estoy en desacuerdo con Rasen en el tema del poder temporal contra la Jerusalén terrena contra la Jerusalén celeste. En eso no estoy en desacuerdo.
Yo en eso no estoy en desacuerdo. Creo que si se ataca el jansenismo tiene que ser por otras cosas. Como por ejemplo, como dice Graham Greene en la novela esta de El tercer hombre, Dios murió por todos, no solo por los elegidos, como creen los jansenistas. Ciertamente, ya saben que los crucifijos de los jansenistas son diferentes. De hecho, Graham Greene no tenía ni pajolera idea. Él estaba orgulloso de ser jansenista, pero no comprendía nada. Teológicamente, Graham Greene era un analfabeto y un indocumentado. Eso es lo que se les debe decir. De hecho, tenía más formación su mujer, que era católica, Vivian, que él. Eso se les debe decir personalmente. Pero lo que nos lleva es esto, también es otro tema muy interesante, ciertamente. Hay una cosa muy interesante, esta obra de teatro también podría ser un musical, porque emulando, por ejemplo, las tragedias griegas, por ejemplo, esta tiene coros, ciertamente, como podría ser, yo que sé, una obra de Sófocles, una obra de Eurípides, una obra de Esquilo, tiene coros, ciertamente coros que van respondiendo y esto se podría, yo que sé, convertir en un musical. Yo doy ideas, a ver si a alguien se le ocurre la flipada de hacer un musical de la reina Thalía, ciertamente. Yo eso es lo que se les quiere decir personalmente a todos ustedes, que se puede hacer un musical de esta maravillosa obra de teatro. Pero esto nos lleva a otra cosa y quiero retomar lo que había empezado a contar, pero no he llegado a terminar. Se debe ciertamente debemos permanecer sumisos ante el tirano o es justo y legítimo la rebelión en algunos casos. Esto es algo que se ha planteado ciertamente los visigodos se lo plantearon. Si un rey abusaba de su poder podía ser depuesto. Y esto también lo trataron personalmente los monarcómacos, por ejemplo, los calvinistas, por ejemplo, gente como Teodoro de Beza o el autor de la Vindicie contra tiranos. Pero también lo trataron los jesuitas, en este caso en el ámbito católico. Es decir, Juan de Mariana y Francisco Suárez trataron este tema, que en este caso llegaba incluso el Juan de Mariana a postular el asesinato ciertamente del monarca o del líder que abusara de su poder, ciertamente. De hecho, de todas formas, la obra de Juan de Mariana fue muy mal entendida, eso se debe decir, y bueno, fue quemada, considerada una impiedad. A lo mejor era muchísimo más leal Juan de Mariana a las instituciones que muchos de estos que se rasgaron las vestiduras. A lo mejor tendríamos que haber escuchado a Juan de Mariana y no a gentuza como Bodino, por ejemplo, o a Hobbes, o a Filmer, o a gente que reforzó el absolutismo y poniendo al rey dándole al rey un poder ilimitado sin ningún tipo de contrapesos. Esto ciertamente ya sabemos dónde llevó, a la Revolución Francesa. Eso es lo que se les quiere personalmente decirles a ustedes. Es que también este libro es muy interesante porque aparte de esta obra de teatro también es muy interesante porque aparte de ser una obra enormemente religiosa, también nos habla ciertamente de cómo se debe gobernar, de las responsabilidades que tiene un líder, ciertamente, y cómo debe ser lo más virtuoso y lo más noble posible, y no solo, y eso quiere decir ser un hombre religioso y al mismo tiempo virtuoso, un hombre que gobierne por el bien común, de eso se habla ciertamente. Cuando se quiere restablecer la tradición y restablecer el culto al Altísimo o al Eterno o a Dios, eso es lo que se busca otra vez, volver a recobrar la virtud que se ha perdido. No solo es únicamente sustituir al culto idolátrico de Astarte y Baal por otra vez por el culto a Dios, sino si este no viene acompañado por las obras y ciertamente y por la fe, queda en nada. O sea, eso es lo que se les quiere decir personalmente y por eso de nada sirve ciertamente el restablecimiento. O sea, sí, se restablece, pero por ejemplo, no desaparecen los altos. Solo habrá dos monarcas del reino de Judá que lo vayan a hacer y hablaremos de esto. A mí el final me parece muy bueno el final, o sea, ya hemos dicho que Atalía aparecía al principio, casi al principio, y luego casi al final, y me parece muy acertada. Ya vemos una Atalía malvada y perversa. Y creo que, bueno, y ciertamente al final se aceleran los acontecimientos. Esta obra solo tiene 3 actos, y es muy interesante. Y a mí me ha gustado mucho. Pero supongo, ciertamente ya la crítica de la obra de Atalía, yo creo que ya no tengo mucho más que decirles de la obra de Atalía.
Pero sí que ustedes estarán deseando saber cómo acabó la historia de los reinos tanto del norte. Vamos a hablar un poco del norte porque ya, bueno, pues a Zacarías ya hemos visto que le sucedieron gente como Pekaj. Pekaj ya hubo un salvaje llamado Menahem, que también siendo rey, que este hombre se divertía se divertía ciertamente destripando a las embarazadas y sacándole los hijos, a los hijos a las embarazadas, este señor. Pero ese no fue el último rey de la casa bueno, del reino del norte. El último rey fue ciertamente Oseas, como el profeta, ese hombre que se casó con una prostituta, el profeta Oseas, ya saben ustedes. Se llamaba Oseas Benelá, el último rey del norte, ciertamente. Por cierto, hubo un profeta Amós que no solo exigía ciertamente, no solamente exigía el culto a Yahvé, sino ciertamente que era un azote para los ricos y para los poderosos. Por eso ya les estamos hablando que había un tema social. Había que respetar a las viudas, a los huérfanos. Había una doctrina social muy fuerte. O sea, y lo llega a decir varias veces, misericordia quiero que no sacrificios. Muchas veces, y esto no lo dice únicamente el propio Jesucristo, lo dicen los profetas previamente antes de todo esto. Ya hemos visto que el reino del norte cae y es destruido por los asirios, en este caso por Salmanasar V, y luego por Sargón II, que organiza el último periodo de los sargónidas. Esto es muy importante. El reino del sur sobrevive, ciertamente, a todo esto. Logra capear el temporal. Muy bien. Ya se hablará un poquito de esto. Nos habíamos quedado en el rey Joás, que luego fue una decepción. A este rey Joás me parece que le sigue Amasías, me parece. Después de Amasías viene Ocías, que se supone que es este rey que dura 50 años, que dicen que era leproso. Y a este rey le sigue Joatam, un monarca interesantísimo, este Jotam. Inventó máquinas de guerra y reformó el ejército. Todos estos reyes que les estoy diciendo fueron rectos a Yahvé, todos. Luego vino un tal Joacaz. Y después de Joacaz viene el mejor rey que tiene el reino del sur, Ezequías. Ezequías, un hombre que acabó con los altos y con la idolatría, ciertamente. Y gozó del favor de Dios. Gozó del favor de Dios. Este hombre sobrevivió a los asirios. Es sorprendente que Nicholas Gill no lo cuente. Sobrevivió a los asirios y le envió no sé cuántos, 80.000 hombres y parece ser que estos hombres murieron por, bueno, la tradición dice, los textos bíblicos nos dicen que un ángel los mató, pero vamos a creer que otros dicen que fue un meteorito, otros una enfermedad de disentería murieron. Pero si llegamos a ver el fin de Sennacherib es asesinado por sus hijos. Ya hablaremos porque algún día me gustaría hacer una crítica de el asirio de Nicholas Gill. Estamos hablando de que fue asesinado por Nabush-Harashur y Abdel-Malik. Y los nombres aparecen en la Biblia. Aparecen los nombres de los conspiradores que asesinaron a Sennacherib, que no es una imagen tan benéfica como la que nos presenta ciertamente Nicholas Gill, por ejemplo. Me gustaría, además, yo quiero hacer una novela y honrar a Saditu, esa hermanastra que todos querríamos tener. Aquí salió mi lado crápula y libidinoso, pero bueno, es la única concesión que voy a tener yo personalmente. Habíamos hablado de que Ezequías, un momento en que se pone enfermo y Dios le salva a Ezequías, pero Ezequías comete un error, el único error de su reinado. Había un babilonio llamado Emil Merodach que estaba desterrado. No sé si este Emil Merodach estaba en guerra con los asirios y lo llevó a su palacio y le enseñó todos los tesoros. Y me parece que ya fue el profeta Isaías, el mismo que le dijo durante la invasión asiria, en el silencio está tu salvación. Fue fue Isaías el que le dijo que como castigo por lo que había hecho, los tesoros que le había enseñado Emil Merodach acabarían en Babilonia. O sea, le estaba profetizando lo que le iba a pasar al reino del sur, ciertamente. Luego a Ezequías le ocurrió una gran desgracia. Ezequías fue sucedido por su hijo Manasés, un rey muy malo Manasés. Y que este hombre hizo lo que habían hecho, por ejemplo, la malvada reina Jezabel. O sea, instauró el paganismo, la idolatría. Instauraba la idolatría. Ustedes me preguntarán,
Pero Fons, ¿por qué? ¿Por qué usted se ofende tanto? ¿Y por qué no puede haber tolerancia y culto y libertad de cultos? No lo puede haber por una sencilla razón, por la aculturación. La identidad del pueblo de los judíos estaba en su Dios. Si perdían la fe en Dios o la debilitabas introduciendo nuevos cultos, perdían su razón de ser y corrían el riesgo de perder su identidad y su fuerza. Y esa es la amenaza. Por eso Esdras, más tarde, cuando los judíos retornen, les impidió casarse con mujeres extranjeras para que no volvieran a recaer en los errores de sus padres, de sus antepasados. Pero pecaron de otra forma. Pero por lo menos la maldad de la idolatría se libraron ya personalmente. Eso es lo que se les quiere decir. Lo que ocurrió ciertamente fue que Manasés hizo dos cosas horribles. Una, esto sí que está documentado por las Sagradas Escrituras. Pasó a su hijo por el fuego, o sea, lo quemó. Quemó a su propio hijo, lo ofreció en un sacrificio. Y luego hizo otra cosa espantosa, según la tradición. Esto, según la tradición, no las Escrituras, parece ser que cogió al profeta Isaías y lo aserró. Lo cerró por la mitad. Aún con todo, parece que Manasés al final fue hecho prisionero por Egipto y se arrepintió. Se arrepintió y luego cuando volvió, pues intentó reparar el mal que ha hecho, pero fue demasiado tarde. Este Manasés fue sucedido por su hijo Amón, que era más malo que él. Era infinitamente más malo que él. Y luego, gracias a Dios, luego vino el rey Joacaz y luego le sucedió la última esperanza del reino del sur, el hombre que podría haber salvado al reino del sur. Estamos hablando de Josías. Josías es un rey tan grande que es su dinastía, la que son sus sucesores los que terminan ciertamente dando el final, ciertamente, al reino del sur. Ciertamente Josías se carga los altos y y consigue una cosa, rescatar a una parte de las 10 tribus perdidas, ciertamente. Hay un amigo mío, Dan Gallagher, que ha escrito un relato sobre eso, sobre el destino de las 10 tribus perdidas de Israel. Rescata algunos de Gad, de Asher, por ejemplo. Hay por ejemplo, sí, una... Ya saben que hubo una mujer de la tribu de Asher, me parece que sí, bueno, que a la que se le anunció ciertamente el nacimiento de Jesucristo, y lo mismo pasaba con Simeón. Esta mujer pertenecía a la tribu de Asher, eso es lo que se les quiere. O sea que salvó parte de los restos, pero durante el mandato de Josías, durante su reinado, apareció un extraño libro que profetizaba la caída del reino del sur, que en realidad mi padre dice que era uno de los libros del Pentateuco, que decía ciertamente que que si los judíos se apartaban de Yahvé, llegaría a su destrucción. Pero es más peliculero decir que era un libro extraño y misterioso y que ese libro profetizó el desastre. Vamos a ver, pero aún con todo, Dios no permitió que el reinado de Josías terminara ciertamente con la destrucción de su reino y le hizo morir de una forma noble y grandiosa. Vamos a ver, vamos a ver, hizo algo indebido, pero que fue decisivo para la historia. Josías salió a enfrentarse con el faraón de Egipto, en este caso un rey títere puesto por los asirios llamado Necao. Pertenecía a la línea de los pasaméticos, Necao. Este Necao, pues parece ser que le dijo que se apartara, y parece ser que Yahvé habló por la boca del faraón y le dijo que si no se apartaba moriría allí. Y entonces no se apartó y Josías murió en la batalla. Pero la tardanza, pero el hecho de que se demorase Necao hizo que, por ejemplo, los asirios fueran destruidos. Ya saben que estuvo a punto de... La destrucción de Asiria podría haber sido anterior, ciertamente, si Dios nos hubiera apiadado de Nínive. Y para eso envió al profeta Jonás. Pero ciertamente vio la penitencia y el ayuno de los ninivitas y los perdonó, ciertamente. Los perdonó, pero al final llegó también la caída de Asiria. Eso es lo que les quiero decir. El último rey Usurbayid II fue derrotado por Nabopolassar, padre del famoso Nabucodonosor II, y Ciasares de Media, que se repartieron a Siria entre ellos. Esto es muy importante, ciertamente.
esto es muy importante. Y ahora vamos a hablar ciertamente ya del final. Ciertamente, a Josías le suceden los dos Joaquines. No sé si viene primero, me parece que, no sé si viene Jeconías y luego Eliakim o viceversa. Bueno, lo gobiernan estos dos y luego viene el rey Sedecías, que es hermano del propio Josías, pero y ciertamente Jeremías trata muchísimo mejor a Sedecías por ejemplo, a los Joaquines. Y le llega a decir que si hubiera salido y se hubiera entregado antes a Nabucodonosor, seguramente no habría tenido el triste final que tuvo. Es decir, también le profetizó que no moriría. Ojo, no moriría, pero a lo mejor Nabucodonosor II tenía pensado un destino peor que la muerte para Sedecías. No les voy a decir el destino de Sedecías porque, hombre, tienen que buscarlo. Fue un destino terrible. Pero, por cierto, No, vamos a ver. No. Dije Mil Merodac. No era Mil Merodac el con el que se reunió el rey Ezequías. Era Merodac de Baladán. Emil Merodac es otro. Voy a decirles quién es ese Emil Merodac. Vamos a ver. Hubo dos deportaciones de los judíos. La primera fue con los Joaquines, con estos Jeconías, Eliakim, con uno de ellos dos. Me parece que uno acabó como prisionero en Egipto y el otro fue, sí, deportado a Siria. Y fue la primera deportación, ciertamente, que se llevó a la élite dirigente. Precisamente es eso. O sea, tú deportas y te llevas a los más grandes para que así el pueblo aculturizarlo y poder destruirlo, ciertamente, y que se fusione con otros pueblos. Por eso era necesario mantener la identidad, que es lo que no podrá. Tendrá que ser la élite la que ciertamente mantenga la herencia. Esto lo harán, por ejemplo, con Baruch y Ezequías, por ejemplo. Pero vamos, ya estamos llegando al final. Ya sabemos que finalmente Nabucodonosor entró y destruyó y acabó con el reino de Judá y con el último rey, ciertamente, y esa tierra que pasó a ser propiedad de los babilonios. Pero el rey de Israel, uno de los Joaquines, pasó ciertamente a comer con el hijo del rey, con Emil Merodach, que fue el que sucedió ciertamente a Nabucodonosor. El libro de Daniel parece ser que hay que tomarlo ciertamente con pinzas, o sea, sí. Ciertamente, por ejemplo, el famoso Darío que aparece al final no sería, por ejemplo, el Darío persa. Ese Darío ciertamente parece. Bueno, pero ya vamos a contar lo que pasó. Ciro II, vamos a ver, hay sucesivos reyes, hasta Nabucodonosor II se sucedió por Emil Merodach, y luego hay una serie de reyes, y luego llega el famoso Nabónido. Nabónido es un rey rarísimo, que lo que hace, que abandona el reino y funda un culto lunar en Arabia, y deja a su hijo, a Beltasar, como el regente del reino. Y es entonces cuando Ciro II derrota ciertamente a Beltasar y hace el famoso decreto que permite la vuelta de los judíos ciertamente a Israel. O sea, permite esto. Y bueno, pero hay alguno que se quedará con él, por ejemplo, como Zorobabel o Nemías se quedarán con él. Quiero recordarles una cosa, que Nabucodonosor II había puesto un gobernador llamado Godolías, y este Godolías había sido asesinado por los judíos que habían secuestrado al profeta Jeremías y se lo habían llevado a Egipto. Dicen que lo mataron a pedradas después, pero bueno, eso son otras historias. Bueno, ciertamente yo creo que ya con esto sabemos y tenemos una clara idea de cuál fue el destino, y ahora, conociendo la historia, la cosa es no repetirlo. Ciertamente, bueno, llegarían luego Esdras, llegaría ciertamente Nehemías, llegarían, por ejemplo, la dinastía, luego llegaría ciertamente, después de los persas, llegaría Alejandro Magno. Por supuesto, también quedan judíos en Egipto, y en los Macabeos 3 me parece que se cuenta la relación que tendría con los Ptolomeos, pero con todo, la relación de cuando Alejandro Magno conquistó y se apoderó y derrotó a los persas, ya saben que el reino lo cedió a sus generales, y en un principio Israel le tocó a los lágidas, y luego ya después de los lágidas le tocó ciertamente, luego pasó a los seleucidas, y ahí fue donde se produjo el levantamiento de los asmoneos y que llegaron a independizarse.
y luego ya en el siglo I pues ocurrió el hecho trascendental que lo cambió todo, pero eso es otra historia que se les contará en otra ocasión. Muchísimas gracias. Espero, mis queridos y bien hallados suscriptores, que hayan disfrutado de este vídeo y voy a ver si se puede grabar otro vídeo. Va a ser un libro muy especial que va a gustar a mi amigo José Vaina Castel. Por favor, suscríbanse, denle like y posten comentarios interesantes y les prometo que este vídeo no lo voy a borrar. El siguiente no lo sé, pero este no lo voy a borrar. Y muchísimas gracias y que Dios bendiga a todos los que lo vean.